Hola, ¿qué tal? Pues ya hemos pasado la tercera revisión, que como sabéis es la última gratuita de los que teníamos la pre-reserva y no tiene nada especial esta revisión. Es clase A, exactamente igual que la primera, son menos puntos que la segunda, pero me han solucionado algunos temas de software, por ejemplo, de que no podía ajustar el nivel de carga cuando me instalaron la R63. Pues no, se ve que faltaban algunos módulos que actualizar y no ajustaba. Esta parte de aquí solo la podía ajustar con el teléfono, o sea, con la aplicación de MG, y desde aquí no. Ahora sí ya está solucionado y se han solucionado algunas cosillas más, como por ejemplo el tema del control de crucero. Me hicieron una campaña, me han hecho una campaña que ahora es mucho más estable, no te intenta sacar por la salida de la carretera, te lleva muy bien, no pega frenazos cuando tiene un coche delante cuando lleva el control de crucero, y además se memoriza esta parte de aquí. Sabéis que ajustando, cuando ponéis el control de crucero, dándole aquí al joystick podéis ajustar la distancia al coche que lleváis delante, y esto cada vez que encendía el coche se quedaba en la máxima, que es esta, el 3. Ahora, si lo dejáis en la 2 o en la 1, cuando entráis en el coche se queda memorizado. Esto antes no se memorizaba y me he dado cuenta de que ahora sí se memoriza. Yo normalmente suelo llevar la intermedia porque la 3 es demasiada distancia y aparte a veces te coge, te hace algunos frenazos. Ahora lo hace menos, pero algunos frenazos de cuando en una curva, lo que sea. Entonces yo suelo llevar la intermedia, y la corta no me gusta porque es demasiado cerca del coche y en caso de un frenazo con el suelo mojado, lo que sea, aunque ahora llevo buenos neumáticos, pues es mejor la parte, la intermedia, la que yo suelo llevar. Me han hecho también los niveles, la parte de los niveles de líquidos que lleva el coche, tanto de la batería como del motor. El refrigerante del motor me lo han puesto al máximo, porque ahora lo enseñaré, porque estaban un poquito bajos, supongo de la evaporación. También me han llenado el líquido limpiaparabrisas y me han dejado el restante, que esto es en Huerta Motor. Esta vez se la he hecho en Cartagena. Yo compré el coche en Murcia, pero estoy haciendo las revisiones en Cartagena porque allí ahora mismo tienen, bueno, la verdad es que ahora tienen bastante jaleo ya. Y ellos fueron segundos. Se montó primero el MG de Murcia móvil y ahora el de Cartagena. Y entonces pues lo llevo allí, la verdad es que muy bien. El mantenimiento con ellos genial. De hecho, si os conté ya en algún vídeo, ellos fueron el servicio postventa, tuvieron el premio al servicio postventa de España como mejor servicio postventa. 2024 al mejor servicio postventa, que es para Huertas Auto. Pues eso, me han dejado el líquido limpiaparabrisas sobrante y el coche limpito por fuera, cargada la batería y todo muy bien, genial. En cuanto a las versiones de software, anteriormente me pusieron la R63 y tenía la 21, la versión de comunicación 21 E32. Ahora me han subido a la 23 E32. Posiblemente eso sea el problema de que no ajustaba el nivel de batería. Aparte de eso, la campaña del Lane Assist, del control de crucero, que ahora la verdad es que el coche va genial, ha cambiado totalmente. O sea, ahora mismo el coche va muy suave con el control de crucero, con el mantenimiento de carril, y la verdad es que muy bien. Lo que he comentado antes del ajuste desde aquí. También me he cambiado cuando sube y baja antes, en un toque subía 5 kilómetros, subía o bajaba 5 kilómetros. Ahora baja 1 kilómetro, entonces para subir 5 kilómetros tengo que mantenerlo y bajarlo. Antes, manteniéndolo, subía 1 kilómetro. Ahora es como parece que se ha invertido al actualizar el software. Eso la verdad es que sí ha cambiado también. Y pulsando el botón, si mantenemos pulsado el botón, cambiamos los modos de mantenimiento de carril. De mantenimiento de carril al asistente de carril. Lo pulsáis y veis el volante aquí arriba. Ahora no, porque no lo voy conduciendo. Pero va cambiando y os va cambiando el modo asistente. En vez de tener que hacerlo, por ejemplo, desde el acceso directo, que se hace ahora desde aquí, pues eso ya lo podéis hacer desde este botón. Pulsando este botón, manteniéndolo pulsado, pues cambiáis los modos de conducción, o sea, el modo de mantenimiento de carril. Antes estos niveles estaban un poco más bajos del máximo y ahora están al máximo. Ahora mismo está funcionando, pues el aire acondicionado puesto, entonces estos niveles sí me lo han dejado bien.
estaban un poco bajos, supongo de la evaporación, tanto de batería como el del motor, refrigerante, pues ahora están a nivel máximo, o sea que están rellenados, más también el limpiaparabrisas. Pues aquí tenemos la hoja de control de mantenimiento y la revisión se la he hecho a los 71.477, sería a los 72.000, pero me pillaba bien esa semana y lo hice un poco antes. No me aparecía el triángulo amarillo de revisión que te aparece 1.000 kilómetros antes porque la segunda revisión se la hice un poco más tarde también. Entonces, cuando te lo resetean, cuenta los kilómetros desde que te hicieron la revisión. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es que no os podéis pasar 1.500 kilómetros de cada revisión ni 28 días, porque si no perderéis la garantía. Por ejemplo, en los 72.000 kilómetros deberíais de hacerla antes de los 73.500, que son 1.500 kilómetros más, o que haya pasado un año y 28 días. Esa es la forma de que conservéis la garantía. Como veis, esta revisión es de la intermedia, es la sencilla, porque está el plan A y el plan B. En este caso sería como la primera revisión. El plan A, sabéis que la primera a los 24 y la segunda a los 48, que esa era más compleja que esta, llevaba más partes, como por ejemplo el cambio del líquido de freno. Y en esta es exactamente igual que la primera. Y lo que sí yo he hecho ha sido adelantarme, porque en la siguiente revisión, en la tercera, o sea, en la cuarta revisión a los 96.000 kilómetros se le hace el cambio del aceite de la transmisión. Entonces yo he querido adelantarme a eso y he pedido el cambio. Aunque esta revisión es gratuita, lo he pedido y la he pagado aparte. Ahora os enseñaré la factura y cómo ha quedado. Entonces la revisión es simplemente igual que la primera. Se revisan todos los sistemas del coche, calefacción, airbag, vehículo y tal. La parte esta importante era la revisión la verificación de los módulos, actualizar todos los módulos, toda la EQ, aquí está, actualice todas las EQs, conectando al ordenador y reiniciar el SIA. Con esto se me ha solucionado el problema que tenía del ajuste de batería y ya tengo todas las últimas versiones, aparte de la campaña del control de crucero. Y aquí se me ha verificado el estado de carga y el estado de sol de batería. Esta era la carga, estaba al 63% de batería cuando dejé el coche, y este es el SOC, que es un 97% de estado de salud, que corresponde a un 3% de degradación. Ahora vamos a conectar un momentillo el OBD Bluetooth al coche con una aplicación como por ejemplo Averus Planner. Podemos ver si es correcta esa degradación, si corresponde. Vamos a verlo. Bueno, y para comprobar la degradación podéis utilizar la aplicación como por ejemplo Averus Planner, y entramos conectando el OBD al coche, entramos en los ajustes y aquí vemos, esto sería la carga de la batería, 70%, lo que está consumiendo el coche ahora, que está en stand-by, 300 vatios, voltaje de la batería, el consumo que se calibra según las estadísticas, y esta sería la degradación, un 3% de degradación, que es un 97% de salud. O sea que para 72.000 kilómetros un 3% de degradación está muy bien. Y aquí todos los demás planes de mantenimiento, pues eso, verificar la batería, los cableados, la pureza del líquido refrigerante, 50%, el filtro de polen en este caso no toca, porque es cada 48.000, tocaría en la siguiente revisión. Vamos a ver la parte de atrás, y aquí tenemos pues lo de refrigerante de batería del motor se cambiaría en la siguiente también, a los 96.000, la pureza del líquido refrigerante, todo esto es exactamente igual que la primera. Y aquí, si os fijáis, pone que sustituye el líquido de transmisión cada 96.000 kilómetros, que es la siguiente revisión, o los 4 años, que es la próxima, que me toca la cuarta revisión. Esa ya no sería gratuita, esa habría que pagarla y se cambiaría ahí. Pero yo me he adelantado y lo he cambiado antes, porque la verdad es que, bueno, lo pregunté también a mi mecánico y me dijo, sí, bueno, es aconsejable, no está mal. No vendría mal, es una cosa, no vendría mal. En la marca te dice que a los 96.000, pero bueno, yo quería adelantarme, la he pagado y ya está. Se comproban las ruedas, tal. Aquí estaría los neumáticos. Sabéis que hace poco le cambié los neumáticos, les puse una Michelin Primacy, y este sería el nivel que tiene, las profundidades de banda de rodadura. Está a 7 y 7 milímetros los delanteros y a 6 milímetros los traseros. O sea que yo me acuerdo de los Continental que se gastaban parejos. Aquí se está viendo que se gasta un pelín más los traseros, porque parece ser que yo creo que estos neumáticos son un poco más blandos que los Continental. La verdad es que los Continental son una piedra y lo noto bastante en agarre el vehículo, lo noto bastante. Vamos a comprobarlo con un medidor que me compré, y ya pasamos de la moneda de 3 euros y vamos a hacerlo un poco más profesional con un medidor que me compré en AliExpress, y vamos a comprobarlo, a ver cómo está. Bueno, y vamos a comprobar el estado de los neumáticos.
el perfil de neumático. Vamos a ser un poco más profesionales, en vez de con la monedita de 1 euro, me compré este medidor de AliExpress y vamos a mirarlo. Lo ponemos en el centro y pulsamos y la medida que está, esto sería 3, esto sería 5, pues está en un 6 milímetros. Son nuevas, recordad que se las cambié hace poco. Llevo ya 72.000 kilómetros, se las cambié creo que fue a los 70 o por ahí. Y la verdad es que agarra muy bien. Estoy muy contento con la Michelin Primacy 5. Vamos a ver las de adelante. Y lo mismo, sacamos el pinchito, lo ponemos aquí, pulsamos y vemos cómo está. 5, 6, bueno, esta tiene un poquito más. 5, 6, casi 7. Y a ver el borde exterior. En el borde exterior 6. Entonces, bueno, a ver lo que nos dura. Vamos a observarla con los kilómetros y a ver qué nos dura esta Michelin. Y bueno, eso sería lo que hemos visto de los neumáticos. Después sería el cambio de líquido de frenos, que esto ya se hizo en la revisión anterior, la segunda revisión. La presión de los neumáticos 2,8, lo llevo siempre un pelín alto porque sabéis que a partir de 2,5, 2,4 está dando alarma. Y ahora que empieza a subir las temperaturas me está marcando ya 2,93. Voy a bajarle la presión y como tengo el inflador Xiaomi, que es digital, pues se lo ajustaré a 2,5. Que cuando el vehículo rueda y se calienta las ruedas, pues te sube a 2,8, 2,7. Entonces ahora mismo están un pelín altos, como ya están subiendo las temperaturas, pues voy a vaciarlo un poco. Y nada, comprobar que se carga, se hace la inspección de corrosión y todos los sistemas. Este sería la tercera revisión y voy a enseñaros el tema del cambio de... Aquí tenemos... Este sería el cambio de fluido y la mano de obra. El precio de fluido son 0,60, que es lo que lleva la transmisión, la mano de obra, y el total, pues he pagado unos 95,52 euros por el cambio del aceite de la transmisión. Y con eso, pues bueno, tengo el aceite nuevo, me quedo tranquilo, lleva el nivel correcto, 0,60. ¿Acordáis la polémica que hubo con el tema de que venían los coches con más nivel, se desbordaba, luego le hicieron las piececillas esa de reforma y no hemos tenido ningún problema con eso del tema de la transmisión? Entonces, bueno, en la siguiente revisión, la cuarta, tocaría también cambiárselo, pues se le cambia otra vez, no pasa nada, se hace como pide la marca, se le cambia todo y bueno, yo me quedo tranquilo por esto. No es dinero, pero bueno, yo la verdad es que me quedo tranquilo con el aceite de la transmisión. No hacía falta porque la marca no lo pide hasta la cuarta revisión y 96.000 kilómetros, pero bueno, solo me he adelantado con ello. Vale, y lo que yo hice para pedir cita, en vez de llamar por teléfono, pues entré en la página de MG Huertas Auto. En este caso, esta página es de Murcia y no sé si en vuestra comunidad tendréis este tipo de servicio online, pero bueno, preguntadlo a vuestro taller. Entonces, entras aquí donde está la llave inglesa, que es cita taller, pinchamos. Esto es para la gente que soy de Murcia, pues vendrá muy bien. Ponéis vuestra matrícula, me voy a inventar una matrícula, 1, 2, 3, 4, MMM. ¿Vale? Y entonces sale el concesionario de Cartagena y el de Murcia. Yo lo compré en Murcia, pero bueno, aquí la verdad es que están más saturados. Aquí también están empezando a saturarse un poco, ahora lo veréis las citas que tienen bastantes ya. Pero bueno, hay más huecos. Entonces pinchamos en el que queráis, Murcia o Cartagena, lo que os venga mejor. En mi caso, yo como soy de Cartagena, pues me pilla bien Cartagena. Y os sale la fecha. Estamos ya a final de marzo, al 31 lunes, o sea que fijaros todo el mes completo. Nos vamos al mes de abril, mes siguiente. Y aquí pues tenemos libre, por ejemplo, este martes mañana está ocupado, miércoles está ocupado, nos podríamos ir al jueves. Pedimos el jueves y aquí veréis la hora. Podéis pedir la hora hasta la última hora de taller 12. Con esto, pues pedís la cita, una vez que la solicitáis ponéis vuestros datos y ya pues os llega un SMS, un correo y os avisan de la cita, un día antes os recuerdan que tenéis cita y la verdad es que está muy bien. Es bastante cómodo y rápido, así pues en vez de llamar podéis ver cuándo hay hueco y qué día os viene bien de la agenda para pedirlo. No sé si en otras comunidades lo tienen, pero la verdad es que aquí en Murcia lo tienen bien montado. Bueno, ya habéis visto la declaración que tiene mi MG4 Luxury, un 3%, que no está mal para los kilómetros que tiene.
Y he montado una tabla online, una tabla Excel que hemos ido rellenando la gente del grupo de Telegram, con sus datos de degradaciones. Como veis, el primero es el mío, este que pone Abraham, y la fecha de compra. Hemos puesto unas tablas con varios datos para rellenar, en la que tenemos el usuario, la fecha de compra, la provincia que es, porque eso también influye un poco en las temperaturas, y luego de 5.000 en 5.000 kilómetros la degradación que hemos tenido. Como sabéis, el Luxury tiene un buffer mucho más grande que el estándar, y yo no he empezado a tener degradación hasta los 50.000 kilómetros. Ahí empecé con un 0,5%, y como veis aquí ha ido subiendo la degradación. Entonces hemos hecho aquí una tabla con unos desplegables que están los varios modelos, elige el modelo X-Power, Long Range, Luxury, Comfort Standard, y hemos puesto nuestros datos. Y con estos datos que hemos ido rellenando, pues después sacamos una gráfica. Y en estas gráficas pues tenemos pues la gradación de las diferentes versiones, los diferentes modelos, el Comfort, bueno, la cantidad que hay, tanto por ciento de cada modelo. Como veis, el Long Range hay menos, Comfort también menos, el que más hay es el Luxury y el estándar en esta tabla. Y aquí veis la degradación. Empezamos con un 100% en el Luxury y vemos que va bajando muy poco, y estamos por hay, bueno, hay ya usuarios que están por un 97, 90, sí, 97 por ahí más o menos. Y en el estándar vemos que algunos incluso empezaron ya con degradación y están sobre el 92,5, 92, 93. Ha sido una bajada más grande, como sabía, el LiFePO 4, y yo pienso que esto en algún momento se encontrará, porque yo creo que las baterías de litio ferrofosfato, aunque tienen mucha degradación al principio, luego se quedan más estables y se mantienen más en el tiempo. Sin embargo, la de NMC pues van bajando. Yo creo que en un momento esta gráfica se encontrará. Entonces, si tenéis un MG4 y queréis meter vuestros datos aquí, pues uniros al grupo de MG y ahí os pasaremos el enlace. Tenéis un enlace donde tenemos un apartado que es degradaciones, y ahí podéis ir rellenando vuestros datos, y bueno, vamos recopilando información de los usuarios para ver cómo va la degradación de este coche. La verdad es que no es muy mala degradación, con unos 72.000 kilómetros. Vamos a echar un vistacillo a ver lo que hay por aquí. Este 70.000, bueno, yo no he llegado a los 75 todavía, pero vemos que por ejemplo el mío son 797. Aquí tenemos uno que está en 92, pero este me parece que es un estándar. Correcto, el estándar. Aquí tenemos otro a 97, que creo que también es un Luxury. Sí, correcto, un Luxury. Y bueno, no, mira, aquí tenemos uno con 98 y que tiene un 97% de salud a los 80.000 kilómetros, que es correcto, es el Luxury de Juan Antonio. Juan Antonio, cuéntanos tu secreto, cómo haces, qué carga haces para llegar con este 97 a los 80.000 kilómetros. Yo no sé, si supongo que a mí se me degradará un poco más cuando llegue a esos kilometrajes, pero bueno, la verdad es que la batería está bastante bien. Yo he visto datos de Tesla en los que se ha perdido pues un 6, un 8, un 10, depende. Y no está mal, la verdad es que no está mal. Un 3% de degradación, un 97% de salud a estos kilometrajes está muy bien. O sea que las baterías que llevamos parece ser que son muy buenas y que van a dar buen resultado y van a durar bastante. Bye bye.